Buenos días a todos. Feliz sábado. Bienvenidos a todos. Estamos felices y contentos de estar hoy celebrando aquí el Día del Señor con hermanos de distintos lugares y os damos la bienvenida a todos y cada uno de vosotros. Algunos veteranos también habéis estado fuera durante algún tiempo y nos alegramos de veros. Querido Señor, estamos contentos y felices de poder estar hoy, en este día de sábado, aquí en la Iglesia, celebrando este día en honor tuyo. Estamos contentos por las personas que juntos nos hemos podido reunir, especialmente por algunas que hace algún tiempo que no podían estar entre nosotros y nos alegramos de verlas aquí. También, Señor, te pedimos por las personas que están llegando e incluso por las que no van a venir, que tu Espíritu Santo también les cuide, también les bendiga, les alivie en sus sufrimientos. Hay distintas personas con distintos problemas. Señor, haznos sensibles a poder ayudarles y que ellos sientan también tu presencia. Y ahora, Señor, de una manera especial, queremos pedirte por el pastor que va a dirigirnos la palabra, para que tú guíes sus palabras y que ellas impacten en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Buen sábado, bienvenidos todos. Me gusta definir la iglesia como un lugar de reunión de los que esperan algo más de la vida. Algo más que comida, ropa, entretenimiento y poco. Por esto, en esta mañana, estamos aquí reunidos los que esperamos algo más de la vida y creemos que cada sábado Dios nos ofrece la oportunidad y el privilegio de conocer un poco más qué es lo que espera de nosotros. Para esta mañana he pensado compartir con vosotros un texto bíblico de uno de los libros que probablemente cuando nos ponemos a leer la Biblia desde el principio pasamos por varios tests. Cuando llegamos al libro de Levítico y de Números, ahí muchos de nosotros ya nos perdemos y saltamos al Nuevo Testamento, a los Salmos. Pero si superamos esta prueba y leemos Levítico, Números, Deuteronomio, ya empezamos con los libros históricos, con la narración de la historia del pueblo de Israel. Cuando llegamos a los libros proféticos, también para mí había una prueba en el libro de Ezequiel. No sé cuántos de vosotros recordáis cómo empieza el libro de Ezequiel. Que había unas ruedas que se movían una dentro de la otra, con ojos que te miraba y que se movía hacia adelante, hacia atrás y no sabía en qué dirección. Un montón de cosas que cuando empezaba a leer el libro de Ezequiel decía, pero qué libro más raro. Hay muchas interpretaciones, que se habla de ovnis, que se habla de no sé qué, en fin. Hasta que leyendo y releyendo y releyendo y releyendo la Biblia, empecé a verle el significado de todo lo que encontramos ahí. Y entendí, en cuanto ya empecé a tener como una vista de todo el libro, me alejé un poquito de los capítulos para ver el libro en su conjunto y entender el concepto del profeta y el contexto de aquella situación, encontré un mensaje precioso, pero esta mañana compartiré solo una pequeñita parte de este mensaje. Si recordáis, Ezequiel es uno de los jóvenes que probablemente nació en la cautividad, en Babilonia. ¿Recordáis los 70 años que habían sido profetizados por el profeta Jeremías como consecuencia de su camino que habían elegido de alejarse del Señor, de buscar espiritualidades alternativas? Y Dios simplemente les anticipó lo que les iba a pasar. Y en estos 70 años tuvieron tiempo para reflexionar, tuvieron tiempo para descubrir cuál era la razón por la cual llegaron ahí, reflexionar sobre sus errores, sobre sus problemas. El problema es que aquellos 70 años los convirtió en unas personas reflexivas, sí, pero pasivos y contemplativos. Por esto estaban deprimidos, desanimados, desmotivados, paralizados por su pasado y por sus circunstancias. Por eso encontramos
en el libro que el profeta refleja un poco la mentalidad del pueblo de Israel que estaba ya en cautividad. Decían: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Dios se ha apartado de nosotros, nos ha abandonado. Somos demasiado pecadores y malos como para que Dios vuelva a darnos esperanza. Imaginaos qué actitud y qué puedes esperar de Dios cuando ya tienes esta imagen, ya has proyectado sobre Dios esta imagen. Dios nos ha abandonado, Dios se ha olvidado de nosotros, ya no hay ningún interés, no tenemos ningún motivo de esperanza. Y es verdad que era complicado. Si la espiritualidad del pueblo de Israel estaba directamente vinculada con el templo y ahí no había templo, ¿qué puede esperar un judío en su adoración? Así nace el concepto de sinagoga. Por lo menos vamos a profundizar las escrituras. Y las sinagogas nacen en Babilonia. Entonces, en este contexto, Dios se revela a uno de los jóvenes que estaba ahí, Ezequiel. Y a Ezequiel Dios le revela, de alguna manera, el interés que tenía en el pueblo y todo lo que estaba dispuesto de hacer por el pueblo de Israel, a pesar de sus circunstancias. Así que esta mañana el mensaje es más, digamos, homilético, y me gustaría que entendáis por lo menos el mensaje que quiero transmitir con él. En los primeros 10 capítulos de Ezequiel, haremos como un breve repaso, en los primeros 10 capítulos de Ezequiel encontramos a un Dios dinámico, a un Dios activo, a un Dios que le pide a Ezequiel que haga ciertas cosas para apelar, para estimular la inteligencia del pueblo de Israel y ayudarles a reflexionar. No sé si recordáis que en este libro de Ezequiel aparece por primera vez la figura de que al profeta se le da un libro y que se le pide que coma el libro. Encontramos después, más tarde, en el libro de Apocalipsis lo mismo, ¿no? Y que después, que hablase al pueblo de Israel que estaba sin vida. Después le pide que se acostara por un lado, que se acostara por el otro lado, a la vista del pueblo, para que ellos reflexionasen sobre sus errores. Después, del capítulo 5 al capítulo 11, el concepto del remanente le pide que cortara su pelo, que dividiera en 3 partes y que lo haga a vista del pueblo para que el pueblo reflexionara sobre sus circunstancias y sobre lo que espera Dios sobre ellos. Después, desde el capítulo 12 hasta el 24, de acuerdo con lo que he podido encontrar en mi versión de Biblia, Dios les presenta la importancia de una religión de fondos, no solo de formas. Porque al no tener el templo, y reflexionaban, porque claro, sin templo nuestra espiritualidad es coja, no es del todo completa. Dios les dice: la espiritualidad no depende de un lugar en concreto. Vuestra fe ha de ir más allá. Y así encontramos que ante la actitud desesperanzada que el pueblo tenía, Dios les dice: si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guarda todos mis estatutos y hace según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones cometidas serán recordadas contra él. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Reflexionad y apartaos de todas las transgresiones cometidas y os aseguro que viviréis y no moriréis. Corrige esta idea, ¿no? Que una vez que han cometido errores, Dios está ahí para castigarles hasta destruirles por completo. Después sigue: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y buscad tener un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del pecador, dice Adonai Yahvé. Por tanto, convertíos y viviréis. Volved a mí y sabréis que yo soy Yahvé cuando os trataré según mi carácter y no según vuestros malos caminos, ni según vuestras obras perversas. Aquí hay espiritualidad de lo que yo doy, Dios me da. Si yo doy mucho, Dios me da mucho. Si yo doy poco, Dios me da poco. Si yo hago cosas malas, Dios me va a castigar por lo malo que hago. Y aquí Dios dice: yo no os voy a tratar según vuestras impiedades y según vuestras obras perversas. Yo os voy a tratar según mi carácter. Y así sabréis quién soy yo de verdad. Esto es lo que Dios intenta transmitir a un pueblo desesperanzado que no entendía por qué estaban en la situación en la cual estaban. Y si llegaron a entender el por qué,
no sabían cómo salir de ahí. Después, desde el capítulo 25 al 32, Dios se presenta como un Dios de toda la humanidad. Lo podéis ver en el libro de Isaías. Es interesante que a partir del profeta Isaías, 711 aproximadamente antes de Cristo, los mensajes de los profetas no son dirigidos directamente y solamente al pueblo de Israel. A través de los profetas Dios intenta hacer un salto y ayudarles, hacerles reflexionar para que ellos vean que a Dios no le importa solo los judíos. Así que en el libro de Isaías encontramos mensajes de Dios para los moabitas, para todos los pueblos de alrededor del pueblo de Israel y no solo de los que vivían alrededor de ellos. Intenta decirles, hey, yo soy un Dios universal. A mí me importa todo el mundo, no solo vosotros. Os amo a vosotros, pero también me preocupa a los demás. Intenta ayudarles a reflexionar que Dios no tiene límites étnicos, no tiene límites culturales, no tiene límites o fronteras como tenían o como querían y entendían el pueblo de Israel. Y ante la actitud pesimista de nuestros ojos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, el mensaje de Dios es el siguiente: oh pueblo mío, yo abriré las tumbas donde creéis que estáis enterrados y os sacaré de ahí. Si recordáis el relato del Valle de los Huesos Secos, os daré aliento de vida y os haré volver a la tierra de Israel. Vosotros volveréis a vivir y reconoceréis que yo soy Yahvé. Yo os recogeré, os limpiaré de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Os daré un corazón sensible y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Vuestras ruinas serán reedificadas. Yo, el Yahvé, lo he dicho y lo cumpliré. La versión que sigo es la Biblia textual, que hace tiempo me la recomendó el profesor Miguel Ángel Roig, y de Antonio recordé la Biblia Nueva Traducción Viviente, que una vez que estuvo en nuestra iglesia me gustó la versión, así que voy a jugar las veces que predicaré con las dos versiones. Es precioso que Dios no solo les dice que más allá de los rituales, a Él le importa el corazón. Y aunque ellos se vean desesperanzados y que no haya ninguna solución, Él les ayudará y les dará un corazón nuevo y pondrá dentro de ellos un espíritu nuevo. Y nos lo dice a nosotros también. Pero al final de todos estos capítulos, aproximadamente desde el capítulo 14, Dios presenta a Israel, con eso termina más o menos el libro, con la visión del nuevo templo. Si recordáis, los últimos capítulos del libro de Ezequiel habla de la construcción o de la visión de un nuevo templo, con todas sus cámaras, habitaciones, los relatos. Y Dios le presenta a Ezequiel, hey, no te preocupes, que yo tengo un plan para vosotros respecto al templo. Entonces, casi al final de esta preciosa visión gloriosa, encontramos este relato que esta mañana quiero compartir con vosotros brevemente. Dice así el relato. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y rodeando el templo por parte de afuera, me llevó hasta la entrada del este. Ahí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. O 1000 codos, como veis ahí. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 1000 codos y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 1000 codos más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, la persona que le apareció en visión, ¿te fijaste bien en todo esto? ¿Has entendido el significado? Esto pasaba en la visión. Dios le da una visión y en la visión ocurren ciertas cosas y Dios apela a su inteligencia, estimula su mente y le lleva en este río con el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura y después ya no podía pisar, tenía que nadar. Y una vez que ha hecho esto, le pregunta, ¿tú has entendido el significado de todo lo que yo quiero transmitirte con esta metáfora, con esta ilustración? Después de haberte presentado
¿cuáles son mis planes para vosotros? Después de haberte presentado mi disposición a perdonaros y trataros según mi carácter y no según vuestras malas obras, ¿entiendes lo que espero de vosotros? Porque cuando Dios nos presenta una visión, cuando Dios nos presenta una perspectiva sobre el futuro, Él espera acción, espera compromiso, espera pasos de fe. Si recordáis, Dios le dice a Abraham, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y te daré, y conocéis el relato. Pero después le dice, deja tu tierra y sal. Cuando Dios tiene y nos presenta una visión, Él espera compromiso y acción por parte de nosotros. De la misma manera se lo dice a Ezequiel, ahora que sabes mis planes respecto a vosotros, quiero que des pasos de fe. Espero de vosotros compromiso. Si quieres que ocurran cosas maravillosas en tu vida o si quieres que en mi pueblo ocurran cosas maravillosas, tenéis que dar pasos de fe. Os decía hace poco que he pensado en este mensaje más como un mensaje homilético. Por esto lo que voy a compartir con vosotros tiene que ver un poco con la iglesia, ¿vale? Entiendo, de acuerdo con lo que he podido estudiar y profundizar este relato, esta metáfora que vimos de aquí, de los 4.000 codos, entiendo este relato, esta metáfora, como 5 tipos de compromiso que conducen a la madurez espiritual, podemos decir la madurez emocional, la madurez relacional entre los miembros, que tienen que ver de alguna manera con el cumplimiento del plan de Dios para con nosotros. Así que comenzaré con el primero de los 5 tipos de compromiso. Como veis, hay un personaje que está a la orilla, él estaba a la orilla, después pasan 1.000 codos con el agua hasta los tobillos, después otros 1.000 codos con el agua hasta las rodillas, después otros 1.000 codos con el agua hasta la cintura y después de 1.000 codos ya no podía caminar, sino que tenía que nadar. Una imagen preciosa porque de alguna manera ya no dependía de por donde él caminaba, sino que tenía que actuar y tener fe. Yo lo vi como una ilustración de la justificación por la fe. ¿Quiénes serían los de la orilla? Entiendo que el mundo donde vivimos, o cada comunidad religiosa existe en un contexto, o cada iglesia existe en el contexto de una comunidad, si podemos cambiar los términos. Y en la comunidad tenemos todo tipo de personas, pero la gran mayoría de ellos no tienen ningún compromiso, ningún interés consciente en las cosas espirituales, ni siquiera en participar a la iglesia. No tienen interés ni en conocer quién es Dios, ni en experimentar el amor de Dios. Y si seguimos las pautas del apóstol Pablo, podemos entender que todos venimos en nuestro estado natural, afectado por el pecado, venimos enemistados con Dios y con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la relación con Dios. Así que este tipo de compromiso representaría, porque no me gusta clasificar a las personas, estas personas son, yo me refiero al tipo de compromiso, ¿vale? Este tipo de compromiso representarían a todos aquellos que no tienen ningún interés en las cosas espirituales, no los conocemos, o a lo mejor sí que conocemos a algunos, pero que estas personas necesitan ser alcanzadas por nosotros a través de lo que llamamos evangelismo, a través de dar buenas nuevas, como Ezequiel recibió por parte del Señor buenas nuevas y él las compartió con el pueblo de Israel. Después, los de los 1.000 codos, podríamos decir que representarían el compromiso de los que tienen curiosidad, personas que motivados por curiosidad vienen para conocer algo nuevo, algo diferente, algo que hasta aquel entonces no han conocido, no han experimentado. Vienen a los cultos porque les invitamos o vienen porque están siendo persuadidos por sus padres, pero por lo menos vienen. La aceptación a la invitación a venir a los cultos depende de la calidad de la relación que tienen con los creyentes. Por esto es tan importante la manera en cómo nos relacionamos con las personas que no conocen todavía el Evangelio o lo conocen en una forma muy incipiente. Estas personas podemos entender que vienen a la iglesia con las antenas encendidas para ver si sus prejuicios encuentran algún símil en la iglesia, porque hay muchos prejuicios respecto a lo que hacen los creyentes cuando se reúnen, ¿no? Volverán a la iglesia en función de cómo se han sentido recibidos y de tipo de trato que recibieron en la iglesia. Aunque les gusta algún programa o alguna actividad en concreto, les da vergüenza reconocer que ellos son creyentes y que pertenecen a una iglesia. Por eso, cuando hablan de la iglesia, dicen, bueno, voy a una iglesia. Su cristianismo o su tipo de fe es más un tipo de fe de clichés, me han dicho que o he oído que,
porque todavía no tienen establecidos su criterio espiritual, no tienen sus principios fundamentados en sus estudios, en sus convicciones. Podríamos decir que estas personas representan la multitud, todos los que tienen curiosidad, tienen cierto interés espiritual, pero lo que necesitan ellos es relacionarse con los que están dentro o con los que son iglesia, más allá de los que son de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. He aquí, otra vez importante, el tema de cómo nos relacionamos con las personas que no tienen o tienen cierto tipo de interés espiritual. En tercer lugar, serían los de los 2000 codos, los que ya pasan del compromiso de la curiosidad al de probar y ver cuán bueno es el Señor, por parafrasear el Salmo. Estas personas hacen estos pasos en su compromiso espiritual porque están convencidos ya de las realidades espirituales, creen que Dios existe, creen que Dios tiene algún interés por ellos y necesitan conocer y tienen curiosidad en conocer qué es lo que puede ocurrir en su vida cuando aceptan al Señor. Por esto, en esta etapa de compromiso, las personas empiezan a gustarle la iglesia y disfrutar en reunirse con los hermanos. Son personas que no se contentan con el status quo, sino que comienzan a profundizar la fe. Quieren entender el por qué he de creer eso y por qué he de creer aquello. Pasan de un conocimiento de clichés, de me dijeron en la iglesia, en mi iglesia se dice o se hace, en lo que yo he estudiado, yo he encontrado en la Biblia y yo sé que esto es así porque he estudiado y lo he visto yo mismo, ¿no? Se dan cuenta de la importancia de los hábitos espirituales, se dan cuenta que es muy importante estudiar la Biblia, se dan cuenta que es muy importante orar, se dan cuenta que es muy importante meditar, se dan cuenta que es muy importante compartir la fe con las personas que son sus amigos, pero necesitan ayuda para asimilar estos hábitos, porque entienden que sin disciplina no hay crecimiento en la fe y lo podemos comprobar nosotros mismos. A veces tenemos ganas de leer la Biblia, tenemos ganas de profundizar, tenemos ganas de orar, pero hay otras veces que no tienes ganas de orar. Y no es que te encuentras así como con un impulso para ponerte de rodillas y hacer la oración. ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque hay varias explicaciones. No, tú haz solo lo que se te viene, lo que se te da. Si tienes ganas de hacerlo, hazlo, y si no, deja de hacerlo. Te aseguro que si dejas de hacerlo, con el paso del tiempo ya te olvidarás de ello. La espiritualidad supone también cierta disciplina, como cualquier otra cosa. Cuando vas al colegio, vas a estudiar, necesitas asimilar por la disciplina los deberes de matemáticas, los deberes de literatura, los deberes de física, de química. Todos hemos pasado por la escuela y sabemos que la disciplina es muy importante. Y de la misma manera la disciplina es importante en el crecimiento en la fe. Los de los 3000 codos representarían el compromiso espiritual de los que ya tienen confianza. Pasan de la prueba a la confianza. Y ya se identifica con la iglesia. Ya dicen que esta iglesia es mía, esta es mi iglesia a la cual voy y participo y me identifico con ella. ¿Por qué? Porque al asimilar los hábitos espirituales, desarrollan fuertes relaciones con los miembros de iglesia. Por esto se encuentran a gusto y buscan pertenecer a grupos pequeños, buscan pertenecer a grupos de estudio de la Biblia, buscan pertenecer a grupos de oración, porque se dan cuenta de lo importante que es reunirte con otros para desarrollar y para fortalecerse en la fe. En esta etapa de compromiso, uno se relaciona con los miembros de iglesia, pero empieza a darse cuenta que la iglesia no es un lugar solo para recibir información y recibir actividades y recibir entretenimiento espiritual para nosotros, sino que se ha de compartir. Y uno comparte cuando identifica sus dones, cuando sabe cuáles son sus dones. Y descubrimos nuestros dones cuando compartimos con los demás. Más allá del test de dones que puedo hacer, la mejor manera de descubrir los dones que Dios me ha dado es involucrarme y hacer algo. Comprometerme con algo, servir a los demás. El servicio es la mejor manera para descubrir nuestros dones. Por esto, estas personas pasan de la etapa, digamos, del tipo de compromiso de la prueba al tipo de compromiso de confianza. Mientras sirven a los demás, descubren y desarrollan sus dones. Porque han entendido que el cristiano que no sirve para nada, de acuerdo con una frase que escuché alguna vez. Y por último, los de los 4000 codos, digamos, las personas que pasan de la confianza al compromiso, son los que
entienden que ellos son la iglesia. Ellos no van a la iglesia, ellos son la iglesia. Entienden que somos la iglesia y están comprometidos con el desarrollo de la iglesia. Porque cuando están comprometidos con el desarrollo de la iglesia, están comprometidos con ayudar y facilitar el crecimiento de los demás hermanos que forman la iglesia. Representan a aquellos que emplean sus dones y los expresan a favor de otros. Son los que lideran a través del servicio. Porque entienden que el propósito de Dios con sus vidas es el de servir, porque el mejor siervo por definición fue Jesús. Ellos lideran a otros para encontrar y seguir a Jesús. Podríamos decir que este tipo de compromiso representan a los que forman o los que se encuentran quizás en el núcleo de la iglesia. Ahora, en cada etapa, en cada tipo de compromiso, como veis en la pantalla, experimentamos cierto tipo de estancamiento, porque podemos decir, hay como una fuerza regresiva que nos empuja a mantenernos al margen, a ser espectadores y no a comprometernos ni con el servicio, ni con descubrir nuestros dones, ni con las disciplinas espirituales. Si el estancamiento se prolonga, esto produce daño en nuestro desarrollo espiritual, porque una vez que estamos estancados, empezamos a regresar, empezamos a tener actitudes tóxicas y dañan nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Por esto, el estancamiento es señal de que hay que seguir avanzando. Como veis en la imagen, si entendemos que hay el compromiso del desinterés, los que están en la orilla, estas personas necesitan motivación y acompañamiento. Si queremos ayudar a alguien que dé un paso más en su compromiso con el Señor y en su compromiso con la fe, tenemos que acompañarle, tenemos que motivarlo, animarlo. Los que tienen curiosidad necesitan relaciones con los demás creyentes. Es muy importante este aspecto. Los que prueban para ver cómo es el Señor necesitan adquirir hábitos espirituales, porque descubrimos al Señor cuando nos comprometemos con el estudio de la palabra del Señor, con la oración y compartir a los demás cómo es Jesús. Los que están en la etapa de confianza, porque ya saben por qué vienen a la iglesia y saben por qué creen lo que creen, necesitan descubrir sus dones y sus habilidades para ponernos al servicio de los demás, tanto de los que llamamos miembros de la iglesia como de los que llamamos miembros de nuestra comunidad, del lugar donde la iglesia existe. Y los que ya tienen el compromiso con el Señor necesitan liderar a otros, pero como lo hacía Jesús, a través del servicio. Con cada paso de compromiso, el número de creyentes es cada vez más reducido. Por las fuerzas que veis ahí, hay una fuerza progresiva, es el Espíritu Santo que intenta ayudarnos a crecer, a desarrollar hábitos espirituales, a descubrir nuestros dones, a servir a los demás, pero hay otra fuerza que tú quédate ahí tranquilo, espectador, y todo lo que se te presenta en la iglesia, si te gusta, pues vienes a disfrutarlo y si no, a criticarlo o a hacer otra cosa. Por esto, la fuerza progresiva está directamente relacionada con asimilar hábitos espirituales. Y en cuanto uno entra en contacto con la sabiduría de lo alto, que, como dice Santiago, empieza a disfrutar del estudio de la palabra del Señor, del estudio de la oración, del compartirlo con los demás. La fuerza regresiva tiene que ver con descuidar estos hábitos espirituales. Y así funcionamos. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Si quiero aprovechar la metáfora del fútbol, podríamos decir que los que están en la orilla son los que no tienen ningún interés, no tienen ninguna motivación respecto al fútbol. Yo soy uno de ellos. Para mí el fútbol ni me va ni me viene. Escucho campeonatos y que hay partido y no entiendo por qué la gente se va para ver un partido de fútbol, pero el que le gusta el fútbol no me entiende a mí. Dice, ¿cómo que no te gusta el fútbol? Una vez estuve en Guatemala y me pareció muy interesante que se paralizó casi toda la ciudad por seguir el partido de Barça y de Madrid. Y digo, ¿y vosotros por qué seguís los partidos de Barça y de Madrid? Dice, en Guatemala, Barça y Real Madrid son los equipos de fútbol que más seguimos. Y cuando hay partido, se paraliza toda la ciudad. Para mí aquí me parecía ridículo. Es un tipo de compromiso, los que no tienen ningún interés en ello. Pero después hay otras personas que son los aficionados. Les gusta participar, gritar, llevar la bandera o llevar los fulars, en fin. Después hay otros que
quieren algo más, no solo estar ahí y gritar. Quieren entrenar porque les gusta el fútbol. Después tenemos a los que entrenan. No solo les gusta el fútbol y juegan de manera aficionada, sino que están comprometidos con aprender las técnicas del fútbol y terminan siendo jugadores. Es así como he entendido esta metáfora que Dios le dice a Ezequiel. Y en esta mañana me gustaría, después de haber escuchado esta metáfora, podéis profundizar vosotros. Si no tenéis la Biblia textual, os recomiendo que compréis, no me pagan por hacerle publicidad. Pero lo que sí que me gusta es que podáis leer quizás en versiones diferentes. Las versiones diferentes nos ayudan a redescubrir el texto bíblico. Y me gustaría concluir preguntando lo que el ángel le preguntó a Ezequiel. ¿Tú has entendido el significado? ¿Has entendido lo que Dios espera de ti cuando te presenta una visión, cuando te presenta un propósito para tu vida? ¿Entendemos qué es lo que espera Dios de nosotros al principio de este año eclesiástico? A través de esta metáfora, Dios nos invita a dar pasos de fe. Si sentimos que estamos estancados, que demos un paso de fe. Y si tengo cierto interés, voy a la iglesia, pero no es que estoy del todo convencido, quizás sería bueno que empieces a estudiar la Biblia como nunca lo hiciste antes. El Departamento de Ministerio Personal va a empezar ciertas reuniones que va a favorecer tu crecimiento en la fe respecto a estos hábitos. Ponte a leer la Biblia, cómprate una versión nueva de la Biblia. Participa en la reunión de oración que hay el martes en la iglesia o con algunos otros hermanos que se reúnen a orar. Proponte a hablarle a alguna persona sobre valores. Empieza a hablar sobre valores de la fe. No bombardear a la gente con Apocalipsis y Daniel. Y que no me entendáis mal, no tengo nada en contra de Daniel y Apocalipsis. Yo mismo vino de una familia pentecostal y descubrí la fe a través de seminarios de Daniel y de Apocalipsis. Pero hay personas que no están preparados para escuchar quién es la bestia de Apocalipsis 13. Esto sí, estaría más que dispuesto a escuchar qué es lo que puede hacer Jesús en su vida y qué diferencia pueden marcar los principios de nuestra fe en la vida de ellos. Comprométete con descubrir cuáles son tus dones. Con cualquier paso que damos, nuestra vida no quedará por igual. Descubriremos que sí, que la vida tiene sentido y llegaremos a cruzar al otro lado de acuerdo con esta metáfora. Que reflexionemos cada uno de nosotros. ¿En qué etapa estamos? ¿En qué tipo de compromiso espiritual tenemos con la iglesia? Me gusta aquella frase del presidente de los Estados Unidos que decía, no te preguntes qué es lo que puede hacer el Estado por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por el Estado. Aplicad esto a la iglesia. Es muy fácil preguntar, ¿qué me puede ofrecer la iglesia este sábado mañana? Preguntémonos, ¿qué es lo que puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo hacer yo por la comunidad donde vivo? Porque el propósito de nuestra comunidad, aunque estamos en la montaña, es para atender Sagunto, Puerto Sagunto, los valles, como se dice. Por esto, concluimos el culto de esta mañana con la pregunta que el ángel le hace al profeta. ¿Tú has entendido el significado? ¿Has entendido en qué tipo de compromiso estás? ¿Has entendido a qué te invita el Señor? Y los del pueblo de Israel que entendieron el significado de esta metáfora, salieron de Babilonia y llegaron a reconstruir el templo. Templo en el cual se manifestó y se presentó él mismo, que era el deseado de todas las naciones, como dice el profeta. Y la gloria del segundo superó la gloria del primer templo, porque ahí se presentó el mismísimo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos dé sabiduría y discernimiento para que al terminar este año eclesiástico y al mirar en perspectiva, al mirar atrás, pudiéramos decir, gracias Señor, porque este año me di cuenta que todo lo que había vivido yo antes no se compara en absoluto con lo que he descubierto en tu palabra, en mis relaciones con los demás, en la oración hasta ahora. Que el Señor nos ayude a todos a esto. Amén. A continuación habrá una interpretación artística y después tenemos el privilegio de dar la bienvenida
a un pequeño en nuestra comunidad, más precisamente a una pequeñita. Buenos días. Voy a leer una poesía de mi autoría. Se llama Sol de Edad, así que la voy a compartir con mucho cariño para todos vosotros. Dice: miedo te ha de dar, que hoy he decidido buscar, ahí en el cajón del olvido, una hoja de actitud y un lápiz de recuerdos. Aunque caminara por la sombra y cuando te escondías yo saliera, tus rayos escurridizos y resplandecientes aún me acompañaban enfriando mi ser. Hoy se ha acabado tu juego, mi boca ya no pudo retener todas las palabras que me pedías esconder. He escrito una carta que va directo al cielo. Habías olvidado que no fuiste creado. Eres producto de un desterrado. He suplicado al anciano de días que reclame su lugar en mi vida. Puedes ir huyendo de su espacio, que mis venas van sintiendo el cambio. He descubierto que con su luz y calor, mis abismos eran paraísos sin su amor. El himno, sí, el himno final. Gracias. Esta mañana tenemos el privilegio de tener entre nosotros el matrimonio Sara Gómez e Israel Alonso, que han sido bendecidos por el Señor con una preciosa princesa que se llama Chloe Sarai. Y como dice la Biblia, como los padres del tiempo de Jesús, presentaron a sus hijos al Señor pidiendo que Él orase por ellos y que los bendijera. Así que les invitaré que vengan delante de nosotros. Que el Señor os bendiga a vosotros y al fruto de vuestro amor. A Sara Chloe, que me está mirando y estará pensando, ¿qué está diciendo este señor? Cuando en una comunidad tenemos bebés, hay varios compromisos, ya que esta mañana hablamos de compromisos. En primer lugar, la responsabilidad de los padres de educar a Chloe Sarai de acuerdo con los principios y los valores que encontramos en la palabra del Señor. Y estoy seguro que ellos lo quieren hacer. Por esto, esta mañana se encuentra delante de nosotros. Pero esto no se resume solo a ellos. Esto se resume a los padres, a los abuelos, a los familiares cercanos, a los familiares políticos, a todos. Y si queréis, el bebé es una invitación que el Señor nos hace como comunidad para que nos volquemos todos con ayudar a Chloe Sarai que se encuentre a gusto en esta iglesia, que encuentre esta iglesia como un lugar agradable y que cuando llegue la edad de sus padres, que esté agradecida por haber conocido la iglesia a través de los papás, a través de los abuelos y después a través de todos nosotros. El tipo de relación o el tipo de trato que damos a nuestros hijos determinarán su futuro espiritual y determinarán también su trayectoria de la eternidad. Así que, de acuerdo con un relato bíblico que se encuentra en Números capítulo 6, yo no sé, he visto que casi cada pastor tiene su ritual de dedicación de niños. Este es mi ritual, que lo compartiré con vosotros y cada vez que dedicaremos un bebé ya sabréis este ritual entre comillas. Me gustaría que en cuanto voy a leer un texto bíblico y diré el nombre de Chloe Sarai, que dijéramos todos amén, porque esta era la práctica que dice en Número 6. Así bendeciréis a vuestros hijos y diréis: Yahvé te bendiga y te guarde, Chloe Sarai. Amén. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Chloe Sarai. Amén. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Chloe Sarai. Amén. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Sin más, nos pondremos de rodillas y hacemos una oración de gratitud a Dios por Chloe Sarai y por todos nosotros. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por haber bendecido esta hermosa familia con Chloe Sarai. Te damos gracias porque ella es fruto de amor, ella es una bendición.
es un regalo, es una invitación a todos como comunidad para que seamos como los niños, para que te recibamos a ti y para que actuemos con la misma ternura y con la misma disposición que lo hacen los niños. Pedimos y te agradecemos, en primer lugar, por la bendición que tú darás a esta familia que han decidido educar a su hija de acuerdo con los principios y los valores del reino de los cielos. Te damos gracias porque tú bendecirás a Chloe Sarai, le darás sabiduría, discernimiento, le darás inteligencia y le ayudarás a poder ser una joven dedicada a ti y una joven que sea un orgullo y una bendición para su familia, para sus padres, para sus abuelos y para todos los que la conocen. Gracias porque bendecirás a los padres en tener trabajo y ofrecer lo necesario para que Chloe Sarai pudiera crecer con salud, con seguridad y rodeada del amor de sus padres, del amor de sus abuelos, de los familiares y de nosotros como iglesia. Gracias porque esta mañana podemos presentarla ante ti, agradeciéndote en saber que harás mucho más de lo que nosotros te pedimos. Bendito seas ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Y por parte de nuestra comunidad tenemos un pequeñito detalle, por favor, que os lo entregará Cristina, es por parte de la iglesia. Como nosotros creemos que la palabra de Dios es la fuente de sabiduría para nuestro crecimiento, ahí tenéis un detalle relacionado con la palabra de Dios para que, de acuerdo con su manera de entender, pueda tener un acercamiento a los principios del reino de los cielos. Que Dios la bendiga a ella y que Dios os bendiga a vosotros también. Uy.